Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con consultas académicas. Estoy a su disposición para responder cualquier duda que tengan respecto al curso. Y conforme se vayan presentando las preguntas, vamos a avanzar con el tema que corresponde a esta semana, que es el tema de la segunda parte de frase nominal. Lo que se trabaja en esta semana son las categorías que funcionan como modificador directo. Por un lado, se tienen los determinantes y por otro, al adjetivo. Entonces, esa es la teoría que vamos a desarrollar. Comenzamos con el adjetivo. Morfológicamente vamos a decir que el adjetivo es un lexema variable que admite morfemas flexivos y también admite morfemas derivativos. Por ejemplo, en el adjetivo estudiosos tenemos la flexión en género y en número, que está en masculino plural. Entonces, siempre los adjetivos te van a aceptar la flexión, ya sea de género o de número o de ambos. Semánticamente, el adjetivo es la categoría que describe el nombre. Te va a señalar características de él. Y sintácticamente, el adjetivo cumple tres funciones. Puede ser modificador directo, puede ser un complemento atributo o puede ser un complemento predicativo. ¿Ya? Va a desempeñar esas tres funciones. Como modificador directo, eso sucede dentro de la frase nominal y como complemento atributo o complemento predicativo es dentro de la oración. Esta es la clasificación del adjetivo del español. Puede ser un epíteto, puede ser un especificativo o puede ser un explicativo. Va a ser epíteto, va a ser epíteto cuando reitere una característica que es inherente al nombre. Entonces es algo que ya le pertenece al sustantivo y el adjetivo lo que hace es, hasta cierto punto resulta redundante porque menciona esa característica que es propia del sustantivo. Por ejemplo, cuando dices mortal veneno, se supone que los venenos son mortales, bien. O cuando dices cielo azul, o cuando dices, por ejemplo, noche oscura, o cuando dices dulce miel, o cuando dices inmenso mar o inmenso cielo, ¿no? Roja sangre. Entonces, en ese caso, estás frente a adjetivos epítetos. Luego tienes el adjetivo especificativo. El adjetivo especificativo es ese adjetivo que va a delimitar o restringir el significado del sustantivo. Bien, de tal manera que exprese características objetivas. Por ejemplo, pupitre marrón, ciudadano peruano. Bien, lo que hace ahí es delimitarte. Del conjunto de pupitres que hay, me refiero al que es marrón. Del conjunto de ciudadanos, me refiero al que es peruano. Bien, eso es lo que hace este tipo de adjetivo llamado especificativo. Luego tienes el adjetivo explicativo. El adjetivo explicativo es ese adjetivo que va a señalar características secundarias, auxiliares, ¿no? Adicionales al nombre. Entonces, en lugar de restringirlo, lo que hace es ampliar su significado por medio de estas características. Por ejemplo, talentosa alumna o examen difícil.
Muy bien. Con esta teoría tenemos el siguiente ejercicio. Se trata de clasificar los adjetivos que están subrayados. A ver, tienen un par de minutitos para que lo analicen. Muy bien, veamos. Te pedían que clasifiques el adjetivo nueva, extraordinarias y lejanas. En este caso, nueva es un adjetivo especificativo, porque está señalando una característica que resulta ser objetiva. En el caso de extraordinarias, cuando uno dice que algo es extraordinario, es una característica subjetiva. Bien, entonces, en ese caso vamos a decir que es explicativo. Y lejano es algo objetivo. Entonces vamos a decir que es especificativo. Tu respuesta se presentaba en la alternativa D.
Las funciones del adjetivo. Vamos a ver que el adjetivo cumple funciones dentro de la frase nominal y también dentro de la oración. ¿Ya? Eso debemos tener en claro. Dentro de la frase nominal, el adjetivo puede ser un modificador directo. Por ejemplo, cuando dices el alumno prodigioso o un hermoso poema. Entonces, en prodigioso, prodigioso te habla de alumno. En hermoso poema te habla de poema. Y dentro de la oración, según el tipo de verbo con el cual esté trabajando, puede ser un complemento atributo o un complemento predicativo. Va a ser un complemento atributo cuando el adjetivo se presente después de un verbo copulativo. Por ejemplo, si dices, el cuento de Juan es maravilloso. O los niños parecen muy contentos. Parecer es verbo copulativo. O por ejemplo, en Ronald está muy entusiasmado. Entusiasmado también es un adjetivo que está al lado de un verbo copulativo. Pero si el adjetivo se presentara con un verbo que no es copulativo, entonces podríamos asumir que está en función de complemento predicativo. Porque en la clasificación de los verbos, chicos, ustedes tienen dos grupos, ¿no? Tienen los copulativos y tienen los predicativos. Los copulativos son ser, estar, parecer y suelen funcionar como conectores. Mientras que los predicativos son aquellos que te predican acciones completas. Por ende, si el adjetivo aparece después de un verbo predicativo, pues vamos a decir que está cumpliendo la función de complemento predicativo. ¿Ya? Por esa razón. Pero no termina ahí, ¿no? La función de complemento predicativo. Se suele decir que el complemento predicativo, es bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque bien te puede hablar del sujeto o bien te puede hablar del objeto directo, ¿ya? Por esa razón. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan llegó triste. O vamos a ponerle, Juan llegó preocupado para marcar el género, ¿bien? Entonces, preocupado te habla del sujeto Juan, pero no está con un verbo copulativo, entonces no puede ser un complemento atributo, está con un verbo predicativo. Y aquí me habla del sujeto, entonces es un complemento predicativo. Pero yo podría decir, Juan vio preocupada a María. Y entonces, María es el objeto directo. ¿Quién estaba preocupada? El objeto directo estaba preocupado. Entonces, en ese sentido, voy a decir que el adjetivo está como complemento predicativo. ¿Por qué? Porque el complemento predicativo bien te habla del sujeto o bien te habla del objeto directo, ¿ya? De cualquiera de los dos. Muy bien. Eso en cuanto a las funciones. Ahora, sobre los grados del adjetivo, vamos a identificar que en el español tienes el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo lo que hace es expresarte la característica en su forma más simple. Bien, simplemente se señala la característica, nada más. Bien, por ejemplo, un periodista renombrado colaboró con una colecta nacional. Tienes renombrado, tienes colecta
nacional. ¿Ya? Simplemente señala la característica. Por ejemplo, cuando dices también casa grande, ¿no? Árbol frondoso, niño travieso, ¿bien? En esos casos. Y va a estar en grado comparativo cuando establezca comparaciones. Bien. Hay 3 niveles de comparación en el español. El comparativo de superioridad, de inferioridad y de igualdad. De superioridad es cuando se intensifica la característica en uno de los elementos comparados y se usa la forma más que. Carmen es más bailarina que Patti. Bien, se intensifica la característica. De inferioridad se usa la forma menos que. Jonás es menos puntual que Fernando. Menos que. Y de igualdad es cuando se nivela la característica entre los elementos comparados. Por ejemplo, Elvis es tan responsable como Javier. Son 3 entonces los niveles de comparación que tenemos en el español. En cuanto al grado superlativo, el grado superlativo intensifica la característica en su más alto nivel. Bien, tienes el superlativo relativo y el absoluto. El superlativo relativo es cuando intensificas la característica en un ámbito limitado. Por ejemplo, Gabriela es la menos tardona del salón. O cuando dices, ese velerista es el más exitoso del Perú. El más de, el menos de. Ese de está presentando el ámbito restringido, ¿ya? Por eso es un superlativo relativo. En cambio, el superlativo absoluto es aquel que se presenta por medio de los sufijos ísimo, érrimo, o por medio de un adverbio de cantidad que intensifique el adjetivo. Por ejemplo, compró un traje finísimo. Finísimo tiene el sufijo ísimo, lo está intensificando. O por ejemplo, sueldo paupérrimo. Paupérrimo también, ¿no? Intensifica a ese adjetivo. O por ejemplo, si dices, su nota fue muy buena, está intensificando el adjetivo. Ese muy es un adverbio de cantidad. Hay otros casos en los que el superlativo absoluto se presenta con lexemas diferentes. Por ejemplo, óptimo o supremo. Y en este cuadrito azul puedes ver esos casos de superlativos irregulares. Bien. Por ejemplo, grande, mayor, máximo. Bien. Pequeño, menor, mínimo. Bueno, mejor, óptimo. Malo, peor, pésimo. Alto, superior, supremo. Bajo, inferior, ínfimo. Son irregulares, ¿no? Como puedes ver porque se presentan con lexemas diferentes. Ok, tenemos un segundo ejercicio. Hay que identificar las funciones del adjetivo y el grado en el que se presentan los adjetivos en estas oraciones.
Muy bien, veamos. Fernanda llegó pensativa al colegio. Pensativa me está hablando del sujeto, que es Fernanda. Bien. Entonces, tengo que observar con qué verbo se presenta. Está con un verbo predicativo. Por lo tanto, voy a decir que está como complemento predicativo. Es preocupante que no seas puntual. Preocupante es el adjetivo y veo que se presenta con verbo copulativo. Entonces, si está con verbo copulativo, voy a decir que es un complemento atributo. Y finalmente, en la oración o en la frase, su interesante propuesta, observo que se presenta dentro de una frase nominal porque está modificando a interesante, a propuesta, mejor dicho. Interesante modifica propuesta. Entonces, voy a asumir que es un modificador directo. Tenías 1C, 2A, 3B. Avioncito era tu clic. Acá escribimos los grados. Estela siempre fue más amable que su prima Ana. Más que. Más que es un comparativo de superioridad. Le abrazó bastante fuerte. Bastante fuerte. Ese es un adverbio que intensifica al adjetivo. Es un superlativo absoluto. Aníbal es la más responsable del aula. La más de es un superlativo relativo. Su proyecto fue tan interesante como es un comparativo de igualdad. Es generoso de su parte querer ayudar a los heridos. Generoso está en su forma positiva o simple, ¿no? Porque solamente señala la característica. Bien. ¿Alguna pregunta o duda? Ok, entonces seguimos. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a ver los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Como el mismo nombre lo indica, van a ser palabras que van a determinar de alguna forma al nombre o sustantivo. ¿Cómo lo determinan? Pues presentándolo como conocido, desconocido, o presentándolo como a quién le pertenece, o sea, marcando la posesión, marcando su ubicación, su cantidad, bien, todo eso. Por ello, dentro de los determinantes vamos a encontrar los artículos, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos y los cuantificadores. Eso es lo que vamos a identificar. Comenzamos con los artículos. Los artículos son palabritas que usamos para presentar al nombre o sustantivo. Lo van a presentar como conocido o como desconocido. Así lo presenta. Por eso tienes dos tipos de artículos, los definidos y los indefinidos. Los definidos se usan para presentar al nombre como, como conocido. Bien. Y los indefinidos te presentan al nombre como desconocido. Entonces tienes, por ejemplo, el, la, los, las para los definidos. Y para los indefinidos tienes un, unos, una, unas. También tienes la forma neutral. La forma neutral es lo, que se va a presentar siempre al lado de adjetivos. Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto,
Y también puede aparecer al lado de participios. Lo dicho, lo logrado, lo hablado. Bien, así se va a presentar. Es importante que diferencies al artículo neutro del pronombre personal neutro, del pronombre personal átono lo. Ya, es importante que los diferencies. ¿Cómo los diferencias? Porque en el caso del pronombre personal átono va a aparecer al lado de verbos. ¿Ya? Por ejemplo, si dices lo vi, lo encontré, lo dijo, lo justo, lo injusto, lo bueno. Ya, aquí tienes artículo, porque está al lado de adjetivos. Y cuando está al lado de un verbo, está como pronombre. ¿Por qué es importante que los diferencies? Porque a veces te piden que cuentes a los determinantes. Y entonces te aparece lo. No vaya a ser que esté como pronombre. No te vayas a confundir. ¿Bien? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? ¿No hay preguntitas? Ya. Entonces seguimos. También vas a encontrar los determinantes posesivos, que son aquellos que te van a indicar a quién le pertenece el nombre. ¿Ya? ¿A quién les pertenece? Marca la posesión. Tienes, por ejemplo, los que van antepuestos al nombre, como el caso de mi, tú, su, nuestro, vuestro, y tienes los que van pospuestos a él. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, van pospuestos al nombre. Nuestros estudiantes son muy proactivos. Entonces ahí tienes el nuestros como determinante posesivo. O han publicado muchas investigaciones mías. Mías está como determinante. Bien. En cuanto a los demostrativos, puedes tener las formas este, ese, aquel, aquella, aquellos. Bien. Presentarse de esa forma. Aquel alumno triunfó en el extranjero. El gerente este es buen líder. También debes tener cuidado porque estas mismas palabras las trabajamos como pronombres. No sé si lo recuerdan, chicos. Lo vimos como pronombres. Entonces, la diferencia está en la presencia del sustantivo. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Si el sustantivo está presente, está como determinante. Si el sustantivo no está presente, está como pronombre. Esa es la diferencia fundamental. Bien, lo que debes tener en cuenta. Luego tienes los determinantes cuantificadores. Son los que te van a hablar de cantidades. Bien, te hablan de cantidades. Hay dos formas como expresarte de las cantidades, ¿ya? Puedes hacerlo de manera exacta por medio de los numerales o de manera inexacta por medio de los indefinidos. Esto que te estoy proyectando son la clasificación de los numerales. Bien. Por ejemplo, tienes los cardinales. Los cardinales son aquellos que se usan para
indicar los nombres de los números naturales. Bien, indican nombres de números naturales. Por ejemplo, el caso de 1, 2, 3, 4, 20, 30, 50. ¿Ya? Nombres de números naturales. Hay que tener en cuenta la forma escrita de estos números. Va a depender, ¿ya? ¿De qué va a depender? Hasta el 30 lo escribes como una sola palabra. Bien, hasta el 30 como una sola palabra. Del 31 en adelante ya tienes que usar la conjunción y. Entonces, 35, para 35 vas a usar la forma 35. Bien, usas con la conjunción y. Se separan. Pero 25 no. 25 va a llevar la forma de una sola palabra. También hay que tener cuidado con los que tienen género. Hay números que tienen género. Por ejemplo, el 1 tiene género, porque tienes 1, una. Bien. O tienes, por ejemplo, 200, 200. Bien. Tiene género. Por ejemplo, el caso de 21, 21 libros. Pero si dices páginas, 21 páginas. 21, hay que marcarle el género. Luego tienes los ordinales, que son los que te señalan orden o sucesión. Tienes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? De esa forma. También vas a encontrar los múltiplos. Los múltiplos son aquellos que indican multiplicación. Por ejemplo, tienes doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Tienes sextuple. Tienes también los partitivos. Los partitivos van a indicar división, partición. Normalmente se presentan con el sufijo avo, aba, ¿no? Onceavo, doceavo, treceavo. Bien. O también puedes encontrarlo por medio del uso del ordinal con el sustantivo parte. Con el sustantivo parte. Por ejemplo, la quinta parte, la tercera parte, la cuarta parte. Por otro lado, tienes los indefinidos. Los indefinidos son aquellos que no te precisan una cantidad exacta. Bien, no te precisan cantidades exactas. Entonces puedes tener muchos, varios, pocos, algunos. Bien, de esa forma. Tienes otros, cualquiera, ningunos, ambos, todos, ciertos. Bien, así es como se van a presentar. Muy bien. Vamos a trabajar entonces ahora nuestros ejercicios. A ver, analizamos este ejercicio. Tienes un par de minutitos, luego lo trabajamos juntos.
¿Listo? Veamos. Acá lo que nos piden es contar los determinantes. Comenzamos con los, dos, el, del, las, el, la, los, al, la, sus. Recuerda que cuando te piden determinantes, tú consideras artículos, posesivos, cuantificadores, demostrativos, todos. ¿Bien? ¿Cuántos habían? Son 14, me parece. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ¿no? ¿Faltó alguno? Están completos. Acá en el siguiente, acá vas a poner no hay clave, ¿ya? Entonces solamente hay que contar cuántos adjetivos y determinantes hay. Comenzamos. Ok, a ver, analizamos la pregunta que me han enviado. Te piden frase nominal en la función de complemento atributo. Lo que tienes que recordar ahí es que esta frase nominal tiene que aparecer después de un verbo copulativo, ¿ya? Para que sea atributo tiene que estar después de un verbo copulativo. Y eso lo observabas en la letra E, donde decía, este cuarto es la mejor habitación de la vivienda. La mejor habitación de la vivienda es la frase nominal y observa que aparece con un verbo copulativo, el verbo ser, ¿ya? Entonces tu clave aparecía en la E. ¿Tuviste duda o dificultad con alguna de las otras claves? ¿No? Ok. Si tienen más preguntitas, chicos, envían por el chat para poder resolverlas, ¿ya? ¿No me escuchaste? Ya, yo te decía que lo que te pedían en esa pregunta era una frase nominal que apareciera como complemento atributo. Entonces, lo que tenías que ver es que para que sea complemento atributo, necesariamente tiene que presentarse después de un verbo copulativo. Y eso lo observabas en la alternativa E. En la alternativa E decía, este cuarto es la mejor habitación de la vivienda. La mejor habitación de la vivienda es una frase nominal y está después de un verbo copulativo, ¿ya? Por lo tanto, tu respuesta correcta aparecía en la E. Frase nominal como complemento atributo, una frase nominal que apareciera después de un verbo copulativo. Eso mencioné, ¿sí?
¿Ahora sí? Listo. Si tienen más preguntas, chicos, me envían. A ver, la analizo. Ok, lo que tienes que recordar para resolver esa pregunta es que las que funcionan como núcleo de frases nominales son los nombres o los pronombres. Entonces, cada nombre o pronombre iba a formar su propia frase nominal. Bien, en la alternativa A decía, renovaron su contrato 4 años más. Tenía su contrato una frase nominal, 4 años más, otra frase nominal. O sea, había dos en la letra A. En la letra B decía, Jesús y Jennifer son actores de televisión. Tenías, Jesús y Jennifer es una frase nominal. Actores de televisión es otra frase nominal. Entonces ahí había dos frases nominales. Dani, el jefe nos mostró las instalaciones. En este caso tenías, Dani es una frase nominal que está como vocativo. El jefe es otra frase nominal que es el sujeto. Nos es pronombre, es otra frase nominal. Y las instalaciones es otra frase nominal. O sea, en la alternativa C tenías cuatro frases nominales. Bien, cuatro frases nominales. En mi madrina nos encontró un trabajo aquí. Tenías, mi madrina es una frase nominal, nos es otra frase nominal y un trabajo era otro. O sea, había tres. Amiga, conversé con su familia y parientes. Tenías amiga, una frase nominal, su familia y parientes, otra frase nominal. Entonces, bueno, tu respuesta aparecía en la letra C. ¿Por qué? Porque había cuatro frases nominales. Bien, ¿listo? Con sus amigas, si tomas desde la preposición, es frase preposicional. Pero si tienes solamente sus amigas, es una frase nominal. ¿Ok? Entonces, sus amigas es frase nominal, pero con sus amigas ya es frase preposicional. ¿Por qué? Porque la frase preposicional siempre está encabezada por una preposición. ¿Ya? Complemento circunstancial. Sí podría ser un circunstancial de compañía. Sí. En función. A nivel de estructura, sus amigas es una FN. Y con sus amigas ya es frase preposicional. A nivel de función de la oración puede ser un complemento circunstancial de compañía. Así es. Ok.
Buenas tardes. ¿Me puede ayudar con ese problema que le envié? Claro, claro que sí. Voy a analizarlo, ¿ya? Ok, mire, comenzamos analizando. Te piden mayor cantidad de frases nominales. Analicemos la alternativa A. La mañana está bien que lo hayas subrayado, es una frase nominal. Luego tenías este informe, esa era la otra frase nominal. Y luego tenías el jefe de área. O sea, en la letra A tenías 3 frases nominales. Está muy bien. Luego tienes, en letra B, José, mi querido ahijado, me obsequió un reloj de oro. José, mi querido ahijado, es una sola frase nominal. Ojo, mi querido ahijado es una frase apositiva, funciona como su MI, pero es una sola frase nominal. ¿Ok? La otra frase nominal era me, porque por ser pronombre es frase nominal. Bien. Y la otra era un reloj de oro. Bien. Entonces tenías 3 frases nominales. A mi hermana la peinará el mejor estilista de la ciudad. Mi hermana es una frase nominal. La es otra frase nominal porque es pronombre. Y el mejor estilista de la ciudad es otra frase nominal. O sea, aquí tenías 3. André, las fotos que tomaste, entrégaselas hoy mismo. André es una frase nominal, es tu vocativo. Las fotos que tomaste es otra frase nominal. Pero dentro de la palabra entrégaselas tenías 2 pronombres, se y las. Entonces, cada pronombre forma su propia frase nominal. Eso quiere decir que en esta alternativa tenías 2 frases nominales. Bien, entonces tu respuesta correcta era la letra D. Ay, bien. ¿Ok? ¿Queda clara esa pregunta? Sí, Miss. Muchas gracias. Listo, muy bien. Miss, una última pregunta. Ahí en la frase nominal, en la función vocativa, se refiere al que recibe el mensaje, ¿verdad? No, el vocativo, claro, es tu interlocutor, es con quien estás hablando. Por ejemplo, si yo digo, Eric, escúchame por favor, Eric, tú eres mi vocativo. Bien. Y la frase nominal funciona como vocativo. ¿Listo? Y también con el sujeto, ¿verdad? Cuando es el emisor. Como- Claro. Es diferente, ¿no? El vocativo es con quien estás hablando, en cambio el sujeto es de lo que estás hablando. Ok, Miss. Gracias. Muy bien.
Muy bien, vamos a ver nuestro ejercicio. Primero contamos los adjetivos. A ver. Vulnerable, mundial, internacional, patrimoniales, nueva, espacial, lunares, históricos, humana, ya está. Esos eran los adjetivos. Ahora, veamos los determinantes. Un, la, el, una, cada, dos, el, la, su, al, una, la, un y del. Bien. Entonces, ¿cuántos adjetivos tenías? 9. 9 adjetivos. ¿Y cuántos determinantes? Y 15. Bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? Ya está. Entonces, vamos ahora a ver los ejercicios propuestos para esta semana. Si es que no hay más preguntitas. Ahí está. Esa es la primera pregunta. Pedían la cantidad de adjetivos.
La palabra oro también contaría como frase nominal. Todo sustantivo forma frase nominal, pero hay que ver el contexto, ¿ya? Porque si tú dices un anillo de oro, entonces todo es una frase nominal, un anillo de oro. Y de oro es UMI. Entonces, siempre hay que ver el contexto, ¿ya? Pero si está solito oro, sí, pues formaría frase nominal. A ver, contamos aquí entonces los adjetivos. Comenzamos. Tenías diferentes, distintos, único, simple, complejo, compuesto. Ya está. ¿Cuántos eran? 6, ¿no? Ya está. Tenía 6. Siguiente, pregunta 2. Te pedían adjetivos explicativos.
Profesora, creo que se apagó su micro. Sí, tienes razón, gracias por avisar. Ya, repito. Les decía, ¿no? Que en el caso de la 2, te pedían adjetivos explicativos, solo adjetivos explicativos. Entonces descartabas uno por francés, porque ese era especificativo. En la 2, tanto deportivo como recreacional eran especificativos, pero en la 3, querida, mejor y buen eran 3 adjetivos explicativos, y en la 4 tenías preocupante y decepcionante, ¿ya? Por eso la respuesta aparecía en 3 y 4. Listo, nos vamos a la pregunta 3. A ver, analizamos las funciones de los adjetivos. Muy bien, veamos. Aquella joven entusiasta es mi alumna. Vamos a trabajar con entusiasta. Está dentro de una frase nominal, entonces está como modificador directo. Ayer llegamos felices por la buena noticia. Felices está con, con un verbo predicativo, entonces está como complemento predicativo.
Y la medalla que te obsequió es hermosa, hermosa, está como complemento atributo, ¿no? Está después de un verbo copular. Bien, entonces tenías 1C, 2A, 3B, barquito. Siguiente, pregunta 4. Te piden adjetivos en grado positivo, o sea, en la forma más simple. ¿Listo? Veamos. En, en la letra A no tenemos, tampoco en B. En C tenemos nuevo, pero solo es uno, y piden adjetivos. En D no tenías ninguno, porque más difícil D estaba en superlativo relativo, pero en la E sí tenías italiano y también tenías televisivo. Entonces tenías dos adjetivos en grado positivo. Tu clave aparecía en la E. Bien. 5. Clasificamos estos adjetivos.
Perdón, chicos, un problema con el internet. Ya, ahí está, se está proyectando. Bien, más destacado de, el más de es un superlativo relativo, ¿no? Porque está en su ámbito restringido. Tienes azul, cielo azul, está en grado positivo y es extremadamente hábil. Hay un adverbio que está intensificando al adjetivo en su más alto nivel. Es un superlativo absoluto. Tu respuesta correcta aparecía en la letra A. Pregunta 6. Te pedían concordancia nominal.
Muy bien. A ver, los televisores y las computadoras dañadas fueron enviadas al técnico. En realidad ahí debió decir dañados. Cuando son dos sustantivos de diferente género, el adjetivo que modifica ambos debe ir en masculino plural. Se preocuparon porque el agua de aquella piscina parecía turbio. Turbio no, turbia debía ser. Bien. Ese majestuoso águila llamó la atención de los turistas durante el viaje. Esa majestuosa águila, ¿no? Era en femenino. Le indicaron a la docente el aula. El aula. Aula debió aparecer con artículo masculino. El aula. Entonces los que presentaban correcta concordancia era la letra E. Siguiente, pregunta 7. Más determinantes indefinidos. Muy bien. Como te pedían determinantes indefinidos, en letra A tenías varios, en letra B no había, en letra C tampoco, en letra D no,
Y en la letra E tenías muchos y algún. Entonces tu respuesta aparecía en la letra E. Pregunta 8. Clasificamos los determinantes.
Veamos. Les entregaron algunos presentes. Algunos es un indefinido. Esa interpretación fue bastante cautivadora. Esa es un demostrativo. Las clases de inglés fueron reprogramadas anoche. Las es un artículo. Nos dijo que nuestra vivienda había sido remodelada. Nuestra es un posesivo. Entonces tenías 1D, 2C, 3B, 4A. Siguiente pregunta, hay que clasificar los determinantes cuantificadores numerales. ¿Listo? 15 es un cardinal, numeral cardinal, es el nombre del número. Doceava es un numeral partitivo. Vigésimo es un ordinal.
y doble es un múltiplo. Entonces tenías aquí 1b, 2a, 3c, 4d. Siguiente, pregunta 10. Piden el número de determinantes de este enunciado. Veamos. Teníamos el, la, en del, el, otros, el, del, el, la, el y la. ¿Cuántos eran? 13, ¿no? Ya está. Siguiente, 11. Mayor cantidad de determinantes demostrativos.
Muy bien, veamos. Deben presentar el informe final este sábado, acá solo tienes uno, este. Aquella anciana vive sola en esa casona, aquí tienes dos. Este documento fue el que me envió el personal nuevo, solo tenías uno. Bien, entonces tenías en letra B, ¿no? Por aquella anciana y esa casona. Última, ¿qué enunciado presenta más determinantes? Muy bien. Tenemos, ese dispositivo no es compatible con mi laptop, tenías dos, ese y mi. Amelia, tienes que encontrar una solución, una, tenías uno. Es necesario publicar los resultados esta noche, los y esta, tenías dos. Mañana publicarán la tercera edición del libro, tenías la tercera y en Dell tenías tres. Dos jóvenes fueron convocados para el concurso, tenías dos. Entonces tu respuesta aparecía en D. Bien. Ok. No sé si ha quedado alguna pregunta antes de cerrar consultas académicas. Bien, entonces vamos a cerrar consultas académicas. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana.